¿Sabías que WhatsApp ha cambiado muchísimo en los últimos meses? Ahora puedes transcribir audios, escanear documentos, poner música en los estados y hasta usar la inteligencia artificial, todo sin salir de la app. El problema es que muchas de estas funciones han pasado desapercibidas, así que hoy te mostraré paso a paso todo lo nuevo de WhatsApp, cómo usarlo, para qué sirve y cómo puede ahorrarte tiempo y así le puedas sacar el máximo provecho. Así que suscríbete si aún no lo has hecho y dime aquí abajo en los comentarios cuál fue el último truco que aprendiste de WhatsApp y será que te encantó. Yo soy Valentips y comencemos con este video. Antes de comenzar quiero recordarte que es muy importante que tengas la última actualización de WhatsApp. Si no la tienes o si no estás seguro, te dejaré un enlace aquí en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. O si prefieres, directamente ve a la App Store o Play Store y descárgalo o actualízalo inmediatamente y vuelve a este video. Dicho esto, comencemos con todos los trucos. ¿Te ha pasado en algún momento que alguien te pide tu número de cuenta, tu dirección o algún dato que siempre escribes igual y tú lo tienes que buscar, copiar, pegar y volver a escribir con mucho cuidado para que no te equivoques? Con este truco eso se acabó. Mira, ve a configuración, seguidamente ve a general y pulsa en teclado. Luego ve a reemplazar texto. Ahí puedes crear tu propio atajo. Por ejemplo, yo tengo uno que es CB y automáticamente se reemplaza por mi número de cuenta completo. También puedes hacer uno con dir para tu dirección o cualquier otro mensaje, lo que tú quieras. Solo escribes el texto largo que usas seguido y eliges una abreviación fácil de recordar. Esto te puede ahorrar muchos mensajes repetidos cada semana, sobre todo si trabajas atendiendo clientes o vendes por WhatsApp. Este truco te va a encantar si odias transcribir cosas. Supongamos que tienes un cartel, un documento físico o una receta de un libro y tienes que pasar esa información al WhatsApp. ¿Lo vas a escribir a mano? Pues no. Haz mejor esto. Abre WhatsApp como si fueras a escribir un mensaje, mantén presionado el espacio de escritura y selecciona escanear texto. Apunta la cámara al papel y listo. El iPhone lo convierte en texto editable que puedes copiar, pegar o mandar tal cual. ¿Sabías que esta función usa inteligencia artificial para reconocer las letras? Es bastante precisa incluso si el papel no está perfecto. Ideal para tareas, trabajos, datos importantes o simplemente para ahorrar tiempo. Este es un clásico, pero aún muchos no lo conocen. ¿Te ha pasado en algún momento que tienes que escribirle una sola vez a alguien y para esto tienes que agregarlo como contacto, ponerle nombre, sincronizarlo y solo para escribirle una sola vez y ya no lo vuelves a utilizar? Evítate todo esto. En la barra de búsqueda de WhatsApp escribe directamente el número. Si ese número está en WhatsApp, te va a aparecer para iniciar una conversación sin tener que guardarlo. Eso es ideal si vendes productos, haces entregas, trabajas en atención al cliente o simplemente no quieres llenar tu agenda de números que no vas a volver a utilizar. Y además, si tienes configurada tu privacidad para que solo tus contactos vean tu foto de perfil, esa persona tampoco podrá verla si no está guardada. Seguro tienes uno de esos grupos que no paran de sonar. Ahora puedes tener el control sin salirte ni tener que silenciar por completo las notificaciones. Recibe solo las notificaciones importantes. Para esto solo entra al grupo, toca su nombre y vea notificaciones. Ahora puedes elegir recibir solo lo que te mencionan, lo que es relevante para ti. Perfecto para grupos grandes donde hablan de todo menos de lo que te interesa. Ahora vamos con una de las partes más delicadas de WhatsApp, que obviamente es la privacidad. Porque sí, WhatsApp es muy útil, pero si no sabes configurarlo es como dejar todas tus conversaciones en una pantalla gigante. ¿Te ha pasado en algún momento que alguien toma tu teléfono y lo primero que abre es WhatsApp? Si quieres evitar todo esto y tener todo el control, estos trucos realmente funcionan. Vamos primero con lo más básico pero súper necesario. ¿Sabías que ahora puedes bloquear el acceso a WhatsApp con tu cara? Así, si alguien toma tu iPhone desbloqueado, no podrá entrar a tus chats sin tu rostro. Solo mantén presionado el icono de WhatsApp en la pantalla principal y selecciona solicitar Face ID. Listo, cada vez que alguien intente entrar a la app necesitará escanear tu cara, incluso si es tu primo chismoso o tu amiga que no respeta la privacidad. Eso es fundamental si compartes el celular con alguien más o si simplemente te importa proteger tus conversaciones personales. Ahora supongamos que tienes un chat muy personal, de esos que quieres mantener fuera de vista incluso dentro de WhatsApp. Puedes hacerlo con la función de chats restringidos y así se activa. Entra al chat que quieras ocultar, presiona el nombre del contacto, activa la opción restringir chat, crea una contraseña o usa Face ID para bloquear ese chat específico. Y aquí va un detalle clave: una vez activado, ese chat ya no se verá en tu lista principal, ni siquiera si alguien entra a tu WhatsApp, pero hay más. Y claro, si activa los chats restringidos pero aparece en la carpeta chats ocultos, la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Entonces haz esto: ve a configuración y seguidamente a chats bloqueados, activa la opción ocultar carpeta
de chats restringidos. Crea un código secreto distinto al del teléfono. Y ahora sí, ni rastro por ningún lado. La carpeta desaparece por completo y solo tú puedes volver a verla escribiendo el código en la barra de búsqueda. Es como tener un modo ninja activado. Genial, ¿no? Y si odias que tus contactos te vean en línea o cuándo fue la última conexión, entonces este truco es ideal para ti. Haz esto: ve a configuración, seguidamente a privacidad y seguidamente pulsa en última vez y en línea. Selecciona en nadie, así nadie, absolutamente nadie sabrá cuándo te conectaste. Y si además desactiva las confirmaciones de lectura, ya no aparecerán las palomitas azules. Perfecto si quieres leer mensajes sin presión de responder al instante o simplemente estás cansado de sentirte vigilado. Ahora vamos con uno de los trucos más nuevos de WhatsApp. Esto realmente es una joya, pero muchos no la utilizan. Ahora WhatsApp te permite escanear una hoja física y convertirla en PDF directamente desde un chat. Para esto, abre el chat que deseas. Toca en el símbolo de más, seguidamente en documento y seguidamente en escanear. Enfoca la hoja, toma la foto y WhatsApp la convierte en PDF automáticamente. Le puedes añadir un comentario y enviarlo al instante. Actualmente solo funciona en iPhone, pero no tardará en llegar a Android. Y bueno, si tu celular va lento, no te deja instalar aplicaciones o te aparece ese letrero de almacenamiento lleno, la mayoría de las veces WhatsApp es el culpable silencioso. Guarda cientos de archivos como videos, memes, stickers, y ni hablar de los grupos familiares. Pero tranquilo que no hace falta borrar todos tus chats ni hacer una limpieza a lo loco. Aquí van dos trucos que de verdad funcionan. Primero, vamos a revisar qué archivos están ocupando espacio dentro de WhatsApp. Para esto vas a irte a WhatsApp y seguidamente abre en ajustes, luego dirígete a almacenamiento y datos y seguidamente administrar almacenamiento. Ahí vas a ver una lista con los chats que más ocupan espacio, los archivos más pesados como videos largos o PDFs. Entra a un chat, puede ser un grupo o una persona, y WhatsApp te va a mostrar todo lo que te han compartido como fotos, videos, audios, documentos, etc. Ahora puedes seleccionar uno por uno los archivos que ya no necesitas. Así no borras el chat completo, solo lo que está ocupando demasiado espacio. Con este segundo truco puedes evitar que tu WhatsApp se llene solo sin que lo notes, ya que por defecto WhatsApp guarda todo lo que recibes en tu galería de fotos. Así es, todo. Y eso no solo ocupa espacio, también te desordena tu carrete de imágenes que ni siquiera querías guardar. Así que vamos a editar todo esto. Dirígete a configuración o ajustes, seguidamente selecciona en chats. Busca la opción que dice guardar en fotos y desactívala. A partir de ahora las fotos y videos solo se guardarán si tú decides hacerlo manualmente, tocando el icono de guardar dentro del chat. Esto te permite mantener tu galería más limpia, evitar que tu iPhone se llene sin darte cuenta y tener el control total de lo que guardas y de lo que no guardas. Y bueno, si estás planeando una reunión, una clase o un cumpleaños, ya no necesitas otra aplicación. Ahora WhatsApp te permite crear un evento directamente desde un chat o desde un grupo. Para esto toca el clip y elige en evento. Pon el título, fecha, hora de inicio y hora de finalización. Incluso puedes activar la opción para que los invitados traigan acompañantes. Si quieres fijar el evento arriba del chat, mantén presionado el mensaje del evento, toca la chincheta, elige por cuánto tiempo quieres fijarlo, así nadie lo pierde de vista. Si quieres que tus respuestas sean más realistas, ahora además del típico sí o no, puedes responder con un tal vez o confirmar si vas con alguien. Mucho más útil para planear cosas reales. Otro truco que es impresionante, ideal por si eres creador de contenido o administrador de un canal, te van a interesar estas nuevas funciones. Ahora puedes enviar notas de video. Para esto, mantén presionado el icono de cámara en tu canal, graba tu video y se enviará al instante. Esto es ideal para dar anuncios cortos o conectar de una forma más personal. Y lo mejor de todo es que también puedes transcribir notas de voz en los canales. Mantén presionado un audio, elige transcribir y WhatsApp lo convierte a texto. Funciona muy bien con audios cortos y es muy útil para accesibilidad o para cuando no puedes escuchar. ¿Notas que te escuchan mal en las videollamadas o graban audios eternos que no puedes oír? ¿O será que te gustaría escuchar más claro y entender sin tener que ponerte los audífonos? Entonces esto es para ti. Si estás en una videollamada, en el mismo menú de videollamada puedes activar la luz de estudio que ilumina mejor tu rostro o retoque de video que suaviza la imagen un poco sin filtros exagerados. Es muy sutil, pero hace la diferencia, sobre todo si estás en una reunión, una llamada especial o simplemente quieres
quieres verte bien. ¿Te mandaron un audio larguísimo y no puedes escucharlo? Para esto, mantén presionado el audio y selecciona la opción de transcribir. WhatsApp lo transforma automáticamente en texto. No siempre es perfecto, pero en la mayoría de casos funciona genial y te salva cuando no puedes ponerte auriculares ni subir el volumen. Ahora quieres enviar un mensaje rápido que no sea ni texto ni audio. Presiona el icono de cámara dentro del chat, pero en vez de tocarlo, déjalo presionado. Se abrirá una burbuja de video donde puedes grabar un clip corto y enviarlo al instante. Se reproduce automáticamente y tiene más impacto visual. Perfecto para mandar algo divertido, un mini saludo, mostrar un lugar o simplemente ser original. ¿Y sabías que ahora puedes personalizar muchísimo más tu WhatsApp? Con colores, fondos, estilos por chat y lo mejor en menos de un minuto. Para esto, abre WhatsApp y ve a configuración o ajustes, seguidamente a chats y luego en tema predeterminado. Ahí puedes cambiar el color de las burbujas de mensaje, ajustar la opacidad del fondo y elegir el fondo de pantalla que más te guste, como una foto tuya, un paisaje, un diseño o lo que te inspire. Y si quieres algo más personal, puedes configurar cada chat con un tono y un estilo diferente. Y si quieres fijar tus chats favoritos, desliza cualquier conversación hacia la derecha y toca en fijar. Ese chat se queda siempre arriba o incluso si no te han escrito. Es útil si sueles olvidar responderle a alguien o si quieres tener a mano tus conversaciones más importantes. Usa Siri como tu asistente personal. Para esto solo di: oye Siri, manda un mensaje de WhatsApp a Valen que diga ya estoy llegando. Y Siri se encarga de escribirlo y enviarlo sin que levantes un dedo. Esto es perfecto por si estás manejando, cocinando o con las manos ocupadas. Ahora este truco está brutal. Si tienes varios dispositivos Apple, ahora puedes copiar un texto en tu Mac y pegarlo directamente desde tu iPhone o al revés. Solo tienes que tener el mismo Apple ID y tener activada la opción de portapapeles universal. Por ejemplo, estás viendo algo en Google, en tu Mac, copias el texto, abres WhatsApp en tu iPhone y lo pegas, así de fácil. Productividad en serio. Ok, si llegaste hasta aquí te tengo una súper recompensa porque lo que vienen ahora son funciones totalmente nuevas. De esas que muy poca gente conoce, pero que WhatsApp te está esperando para que las actives. Dime si yo soy la única de esas que les encanta poner estados con música y en WhatsApp era algo muy difícil ya que teníamos que usar otra aplicación como Facebook para publicar el estado, descargarlo y seguidamente publicarlo en WhatsApp. Pues ahora eso ya queda atrás, solo haz esto. En la sección de estados toca el icono de agregar como siempre, escoge una foto y ahora verás una nueva opción para añadir música directamente desde la biblioteca de WhatsApp. Incluso puedes elegir qué parte exacta de la canción quieres que suene. Úsalo para compartir momentos con estilo o para mandar indirectas con letra de canción. Y bueno, algunas de estas personas aún no conocen esta nueva función. Resulta que WhatsApp ya ha integrado la inteligencia artificial. ¿Lo has visto? ¿Lo has probado? Se llama Meta AI y aparece como un nuevo contacto o como una barra de búsqueda especial. Puedes escribirle directamente y pedirle cosas como hazme un resumen de este libro o sugiere ideas para un regalo de cumpleaños. Incluso puedes crear una imagen de un perrito cocinando pizza. Es como tener un ChatGPT pero sin salir de WhatsApp. Y lo mejor, sigue mejorando cada semana. Si aún no te aparece, puede ser que en tu país aún no esté habilitado, pero si la tienes, aprovechala que de verdad vale la pena. ¿Tienes tus chats respaldados y seguros? Porque si mañana pierdes tu iPhone o tu smartphone, se te daña o te lo roban, sin copia de seguridad todo esto se va. Tus conversaciones, tus fotos, tus videos, tus recuerdos y lo peor de todo es que esto se puede evitar en menos de un minuto. ¿Cómo hacer la copia de seguridad? Abre WhatsApp y ve a configuración, seguidamente a chats y ve a copia de seguridad. Activa la opción que dice guardar en iCloud. Si puedes, selecciona la opción de copia automática diaria, así no tienes que hacerlo manual cada vez. Asegúrate también de tener espacio disponible en tu cuenta de iCloud. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues simplemente si en algún momento cambias de celular y no hiciste esta copia, WhatsApp arrancará desde cero. Y todo, absolutamente todo, un mensaje guardado, una foto de ese viaje súper especial o esas notas de voz que necesitabas guardar, se quedan atrás. Esto realmente es horrible porque a mí ya me pasó. Y listo, ahora sí estás usando WhatsApp como todo un experto. ¿Cuál fue tu truco favorito? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó, suscríbete que de seguro hay muchos videos que te pueden interesar. Y por supuesto, no olvides activar la campanita. Dale like al video y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, adiós.